Buenos días, nuevamente hoy en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante para nuestro sector fiduciario y de construcción, que es el fideicomiso de parqueo y los aspectos fiscales de la transferencia de bienes inmuebles a ese fideicomiso. Recuerden por favor que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer corredor fiduciario, y con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados y de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy nos acompaña el doctor Omar Eduardo Suárez Gómez, socio fundador y director de Suárez y Gómez Abogados. Muy bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias, doctora Angélica. El día de hoy vamos a contar algunos temas relacionados con el fideicomiso inmobiliario, la negociación de inmuebles para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y esos aspectos fiscales que son bien importantes para tener en cuenta a la hora de hacer la estructuración de este tipo de negocios. Excelente, doctor Suárez. Lo primero que quiero preguntarle es que todos en el argot de negocios normalmente hablamos de un fideicomiso de parqueo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un fideicomiso de parqueo? Bueno, tratando de no ser muy técnico, aunque este tema tiene pues una técnica en tema fiduciario, es decir que vamos a poner unos inmuebles que van a estar bajo la sombrilla y administración de una fiduciaria. Lo que vamos a hacer es transferirlos a título de fiducia mercantil a una entidad fiduciaria para que con ese activo, con ese inmueble, se constituya un patrimonio autónomo y que el inmueble quede en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ya no a nombre de Pedrito Pérez, sino a nombre de Fideicomiso XYZ administrado por la fiduciaria. Ok, pero esa transferencia de esos bienes inmuebles a esa sociedad fiduciaria es muy costosa. ¿Qué costos en general tiene? Y digamos desde el punto de vista fiscal para el que es el dueño del bien inmueble, ¿qué le representa? Bueno, lo primero que hay que anotar, que a veces tenemos muchísimos inconvenientes con algunas notarías, y es entender que lo que se está haciendo cuando se transfiere un inmueble a título de fiducia mercantil, cuando hacemos esa transferencia, lo que estamos haciendo es un aporte a un patrimonio autónomo. Okay. Con lo cual no existe una relación negocial que pudiera generar, por ejemplo, retención en la fuente. Porque no es una compraventa. Porque no es una compraventa. Sí, adicionalmente, ya lo ha dicho también el Consejo de Estado, que esto para efectos desde el punto de vista fiscal, precisamente no se trata de una transferencia real de dominio desde el punto de vista fiscal, más sí desde el punto de vista civil, porque hay un cambio en la titularidad del inmueble en ese caso. Eso digamos que resulta un poco exótico para las personas, porque ¿cómo así que desde el punto de vista civil sí hay una transferencia de la titularidad de bien inmueble, pero desde el punto de vista fiscal el inmueble continúa en cabeza de quien es su titular? Yo entiendo que en los fideicomisos aplica el tema de la transparencia fiscal. ¿Es por esa razón? Sí, hay dos razones fundamentales. El tema de transparencia fiscal que trae el Estatuto Tributario y también todo el desarrollo de normas internacionales que te dicen, señor aportante de inmuebles a fideicomisos, fideicomitente, usted debe colocar en sus estados de situación financiera del negocio, seguir revelando que tiene un activo que es un lote de terreno, por ejemplo, pero debe revelar en las notas que hace a los estados financieros que ese inmueble lo tiene transferido o en un parqueo de un negocio fiduciario y está bajo la administración de una sociedad fiduciaria. Ok, también bajo ese entendido siempre ha habido, digamos que una controversia con las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos en lo que comporta la naturaleza jurídica de ese negocio jurídico.
porque volvemos, no se trata de una compra-venta, sino de una transferencia en propiedad fiduciaria. ¿Es así? Sí, digamos, ahí hay un tema súper importante que escuchaba que lo manejaron en otro de los cafés fiduciarios, Sí, señor. de gran trascendencia e importancia, y es que esa transferencia de dominio debe tenerse como un acto con cuantía, pero la cuantía no es el avalúo catastral, sino las comisiones fiduciarias que va a recibir la entidad fiduciaria en desarrollo del negocio. Esto es una pelea de nunca acabar, De acuerdo, con sí, oficinas de registro, con notarías, pero digamos que lo venimos decantando mucho desde la firma. Sí. Hemos venido trabajándolo muchísimo y pues dándonos las peleas del caso, porque pues básicamente en esto pues la diferencia es del cielo a la tierra al trasladar, por ejemplo, activos que tienen un avalúo catastral de 50.000 millones de pesos contra unas comisiones fiduciarias que puede generar el negocio que son de 100 millones de pesos, Sí, 200 millones de no pesos. es comparable bajo ninguna perspectiva. Entonces, pues digamos que en eso nos buscan mucho en la firma y tratamos de siempre como llevar al cliente y asesorarlo en ese sentido y pues darnos las peleitas ahí. Tenemos unas notarías con que ya el tema funciona perfectamente. Ya lo hemos hecho en oficinas de registro de instrumentos públicos, en rentas, para que salga sin con base, teniendo como base gravable las comisiones fiduciarias, más no el avalúo catastral de los inmuebles. Bueno, eso es un elemento diferenciador fundamental para que el negocio fiduciario siga siendo atractivo con la transferencia de bienes inmuebles. Bueno, muy bien, ahora quisiera que para toda nuestra audiencia nos explicara qué aspectos debe tener en cuenta un dueño de un bien inmueble cuando está haciendo una negociación con una constructora para hacer la transferencia de su bien inmueble a un fideicomiso, que es lo que normalmente la constructora le solicita. Muy bien. Primero, debe establecer con claridad el precio y la forma de pago. Ok. Y ahí es importantísimo nunca pactar, si se va a utilizar un esquema fiduciario, nunca pactar sobre utilidades. Nunca le recomiendo ni a la constructora ni al aportante de la tierra lote, o el propietario del lote pactar sobre utilidades, porque se vuelve un tema de nunca acabar, ponernos de acuerdo en cuál es la utilidad y cuál es el porcentaje de la utilidad. Preferimos siempre valores y tiempos, hitos del desarrollo del proyecto absolutamente claros. Y fijos, valores fijos. Y fijos. Ok. Puede haber unas variables de un porcentaje sobre el valor final de ventas, pero siempre tener un piso mínimo, porque pues claramente el desarrollador constructor pues va a jugar, dependiendo de las condiciones de mercado, con los precios de las unidades inmobiliarias, y esto pues puede favorecer o no al propietario de la tierra. El segundo aspecto son los temas fiscales. Y aquí aparece dos demonios que llamo yo, que son el impuesto de renta y el impuesto de ganancia ocasional y el complementario de ganancia ocasional. 35% sobre las utilidades del primero y 15% hoy del segundo, con unos aspectos muy importantes a tener en cuenta. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar de ganancia ocasional o renta? Y ahí siempre se tiene que mirar es la naturaleza del activo para el contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Si el activo es para él un activo fijo, sí, o si es un activo movible o movilizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es activo fijo y cuándo es movilizado? Siempre cuando me reúno con los clientes, pues trato de darles ejemplos prácticos en relación con esto. Será activo fijo. Normalmente para una constructora, un lote de terreno es un activo movilizado porque lo tiene para la transformación, para el desarrollo y desarrollo de su proyecto y después vender las unidades inmobiliarias. Pero para una persona que no tiene dentro de su objeto el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pues ese lote constituye un activo fijo.
pero la norma fiscal nos establece unas condiciones para que haya ganancia ocasional y no renta. Estando el inmueble en cabeza del propietario, la norma exige que ese propietario debe poseer ese inmueble al menos durante 2 años para que fiscalmente se considere como un activo fijo. O sea, debe haberlo poseído durante 2 años. Y recordemos que la ganancia ocasional se genera por la diferencia entre el costo fiscal de los bienes inmuebles y el valor de realización. Y cuando hablemos del costo fiscal tenemos 2 temas que nos habla el estatuto tributario. El primero es que para el contribuyente el costo fiscal puede ser el avalúo catastral declarado el año inmediatamente anterior. Sí. Y cuidado, paréntesis, no sirven las modificaciones que yo haga a ese avalúo catastral. El avalúo catastral declarado el año inmediatamente anterior, y ahí hay unos juegos que tenemos que es donde yo puedo hacer autoavalúo o donde no puedo hacer autoavalúo para hacer todo el tema de planeación fiscal. Esto nos la pasamos, doctora Angélica, todo el tiempo conversando con nuestros clientes alrededor de esto porque es un tema para el cliente de mucha sensible, utilidad. Sí. Totalmente sensible, porque el impacto tributario en la transferencia de ese bien inmueble para el desarrollo de un proyecto, para quien más, digamos, es complicado, es para quien es el dueño del bien inmueble. Claro, y el efecto fiscal es bien importante. Entonces, una fórmula es, para que sea costo fiscal, es el avalúo catastral declarado el año inmediatamente anterior, o lo que aparece en la norma también es el costo de adquisición del activo. ¿Por cuánto compraste ese activo? Y ahí siempre tenemos esa problemática porque vienen clientes que tienen su activo desde 1980, 1985 y lo tienen de hace mucho tiempo y lo compraron por un valor pues muy bajo. A pesar de que existen unas tablas que saca la DIAN para efectos de vivienda y que yo puedo multiplicar por un factor, eso al final nunca nos da el precio real de venta, ni se acerca normalmente a la mitad en la mayoría de los ejercicios que hemos hecho. Por lo cual siempre, o en la mayoría de los casos, nos vamos por el avalúo catastral declarado el año inmediatamente anterior, lo que nos permite hacer juegos en la negociación, teniendo en cuenta lo que decía al principio, y es precisamente que yo tengo herramientas para hacer una adecuada planeación tributaria bajo el incremento o el autoavalúo y decirle al distrito o a la entidad municipal, mi lote no vale 30 pesos, sino que vale 50.000 millones de pesos. A veces se asustan un poquito los clientes porque pues claramente el impuesto predial pues va a ser muy alto durante esa vigencia, pero pues le va a permitir fiscalmente tener un ahorro en cuanto al tema de renta. Esto favorece en renta a todos, ¿no? A la entidad territorial le favorece muchísimo porque pues finalmente va a aumentar los contribuyentes, pues van a pagar más porque están haciendo un autoavalúo, pero también para efectos de impuestos nacionales, pues este personaje va a tener un patrimonio mucho más alto. Entonces siempre digamos que esa es una de las barreras que trato de romper con los clientes, porque dicen, no, pero eso sí, pues sí, se puede y es legal y las normas lo permiten hacerlo. Y a veces, que es el otro tema, es cuando no hay la posibilidad de hacer autoavalúo. Ahí sí ya nos vamos a un proceso un poquito más largo, tenemos que pasar por trámites ante la entidad municipal, Agustín Codazzi, pedirle que haga el autoavalúo, y el término para hacer ese se nos demora un poquito porque básicamente, y lo vas a tratar de explicar muy rápidamente, esto tiene pues sus bemoles, pero tengo que solicitarle a la entidad territorial que haga el ajuste de mi avalúo catastral. Se va ese avalúo catastral a Agustín Codazzi prepara, verifica, revisa
y saca la resolución diciendo que se ajusta el valor del avalúo catastral a la suma de tanto. Ahí digamos que hay temas que no controlamos, nosotros presentamos nuestros avalúos comerciales a la entidad y todo eso, pero pues finalmente el Agustín Codazzi y la entidad territorial pues ahí tienen, digamos que es una sugerencia que hacemos, pero pues finalmente determinan cuánto es ese valor. En la experiencia nunca se pelean porque se esté diciendo que el valor es muy alto. El problema siempre es bajar el avalúo catastral, pero subirlo digamos que no reviste muchos retos, pero pues es un tema que hay que tener en cuenta. Y aquí el proceso se nos va a demorar un poquito más, porque ese año, normalmente en noviembre, diciembre sacan la resolución, pero esa resolución tiene efectos para el siguiente año. Entonces el siguiente año sí me llega el impuesto predial diciendo que mi avalúo catastral es de 50.000 millones de pesos. Y ahí sí puedo hacer mi pago, pero como les dije anteriormente, la venta o la negociación de ese inmueble solo la podría hacer hasta el año siguiente para que este sea el costo fiscal. Claro, a veces cometen ese error y la hacen este año y pues digamos que eso tiene unas consecuencias ahí legales importantes. Otro tema que no se me puede pasar, que es de todos los días con nuestros clientes, es que llámese haciéndolo a través de fiducia, normalmente no a través de fiducia, sino que hacen venta directa. Algunos contadores les recomiendan, o algunos asesores, perdón, porque digamos que hay contadores súper pilos que también entienden estas disposiciones y son súper claros, o algunos abogados civilistas. También nos ha pasado abogados civilistas que de pronto el tema fiscal no lo manejan y dicen, no, firme la escriturita tranquilo y guárdela y la registra el próximo año. Sí, entonces señor. ahí tiene el error gravísimo porque para el tema fiscal toda la causación de impuestos se da con la firma de la escritura. Por supuesto. O sea, la fecha que le pone el notario a la escritura, ese día se causaron los impuestos. Ahí, digamos que oyéndolo hablar, me queda totalmente claro que cuando una persona que es dueña de un bien inmueble quiere estructurar o quiere participar de estas figuras, necesariamente, uno, tiene que tener en cuenta el tema tributario de primera mano, pero dos, debe asesorarse muy bien. Porque lo que sí hemos visto a lo largo de, digamos, la experiencia en la creación de negocios fiduciarios es que no todas las veces el dueño del inmueble está familiarizado con estos temas y de alguna manera no contar con la debida información hace que cometa errores. Sí, Angélica, y volviendo al tema fiduciario, digamos, ahí es súper importante porque hay una asesoría adecuada es vital. Claro. El que aporta el inmueble al fideicomiso, si le van a pagar en desarrollo del proyecto inmobiliario, hay que dejar muy claro en los contratos de fiducia mercantil que él no está participando de las ventas, ni tiene nada que ver con la licencia de construcción, ni que él está cambiando su objeto, porque precisamente le pueden decir, venga, como usted está participando del desarrollo de ese proyecto inmobiliario, usted ya no venga por ganancia ocasional. Claro, casi se vuelve que un socio del proyecto. Sino que usted viene ya es por renta. Claro. Entonces ese digamos que es un aspecto súper importante a tener en cuenta en este tipo de negocios. Esas instrucciones, siempre les digo a los clientes, a la fiduciaria hay que darle las instrucciones súper claras. Se puede demorar un poquito haciendo el contrato, pero la fiduciaria es un tercero de confianza donde nos facilita hacer negocios. Como digo yo, el negocio fiduciario no es un negocio en sí mismo, sino un instrumento para poder realizar otros tipos de negocio en los sectores de la economía. En este caso, hablando del sector de la construcción, es básica la utilización de estos modelos para la negociación de inmuebles y para el futuro desarrollo de proyectos inmobiliarios. Por supuesto. Hoy en Colombia más del 90% de proyectos inmobiliarios involucran un esquema fiduciario. Por eso hay que asesorarse bien, tener claras cuáles son las condiciones, que la fiduciaria tenga claro en qué momento debe girar, si se pactaron pagos durante el desarrollo del proyecto, tienen que quedar esos hitos muy bien establecidos en el contrato de fiducia mercantil. Hemos visto también en algunas oportunidades que esos contratos de fiducia mercantil
siempre prevalecen o tienen una cascada de pagos en donde el primer pago, pues aparte de la comisión fiduciaria, se tiene que hacer al banco que ha otorgado crédito constructor. Y hemos visto, y ha sido como una, digamos, desventaja para el aportante de la tierra, que en ocasiones a él lo dejan casi como en cuarto o quinto lugar después de haber atendido muchos otros pagos, lo que para él representa estar subordinado en esa cascada de pagos. Desde esa perspectiva, ¿qué consejo se le puede dar a un dueño de un bien inmueble que quiere ser partícipe de un proyecto inmobiliario? Bueno, ese es el tema de todos los días, Sí. Angélica, y nos la pasamos en esos temas porque pues esas instrucciones o de pronto para el que está vendiendo su inmueble a través del esquema, utilizando el esquema fiduciario, a veces no es muy claro todo esto del tema fiduciario y pues como nosotros lo manejamos todos los días, pues para nosotros a veces es demasiado claras las especificaciones, pero alguien que no tiene, digamos que esta expertise y que tiene el inmueble de toda la vida de la familia, pues es muy recomendable que se asesore, que entienda el esquema. Nosotros acá en Suárez y Gómez nos sentamos, ponemos al tablero, pasamos al tablero y les explicamos el negocio desde el principio hasta el final, para que así se tomen las decisiones y se haga una buena negociación de las cláusulas. Claro, eso es fundamental porque siempre lo que hemos visto es que quien es el dueño de la tierra piensa que vendió el inmueble, no que está dentro de un negocio fiduciario estructurado. Y eso es una diferencia que marca totalmente las características del negocio. Sí, y ya que lo dices, es súper importante también tener en cuenta cuando se hace, digamos que una especie de permutas Sí. sobre bienes futuros. Sí, Entonces, señor. yo traslado mi inmueble y al final del proyecto me dan 4 o 5 unidades inmobiliarias terminadas. Sí, señor. Eso hay que mirarlo con lupa, hay que tener en cuenta pues varias cosas que pueden pasar en el desarrollo del proyecto. Yo siempre recomiendo conserve su calidad de fideicomitente aportante de la tierra en el patrimonio autónomo, no se desprenda. Al final a veces le dicen, no, firme un contrato acá de promesa de compraventa. De acuerdo. Y pues en la práctica esto es el pan de cada día de nuestra firma, tratando de reencauzar ese tipo de negociaciones. Entonces, antes de negociar sus inmuebles, vale la pena asesorarse. Sí, vale la pena asesorarse de los expertos. Siempre que también además es pues el patrimonio, normalmente lo que nos pasa es el patrimonio de la familia o el único patrimonio de toda la familia. Bueno, doctor Suárez, creo que ha sido súper enriquecedora esta conversación. Pues sobre este tema hay demasiada tela que cortar, o sea, esto tiene mucho de profundización, pero creo que como un abrebocas es muy importante para los dueños de la tierra que sepan qué mecanismos deben implementar y sobre todo que se asesoren. Bueno, no, muchísimas gracias, doctora Angélica, y a los patrocinadores de este café fiduciario y a todos los oyentes que necesiten ampliar más sobre estos conceptos, pues estamos atentos a suministrarles información y nos pueden contactar a los teléfonos que aparecerán al final de este video. Muchas gracias.